Hola, muy buenas tardes a todos. Esta semana sesión doble. Ayer teníamos consultorio de fondos y de ETFs y hoy venimos con una nueva sesión en el que vamos a hablar de distintas regiones que podrían ser interesantes para complementar nuestras carteras. En concreto son regiones que nuestros expertos han analizado y que piensan que en el momento actual podrían ser interesantes. En la sesión de hoy pues nos van a acompañar tres grandes gestoras que además bueno, me lo han puesto muy fácil porque con los cargos son bastante parecidos, que muchas veces es complicado esto de presentar porque los cargos no son siempre fáciles. En esta ocasión vamos a contar con Silvia Merino, que es responsable de ventas para Iberia y Fidelity, Pilar Huila, que es responsable de ventas para Schroder, y Loreto Benito, responsable de ventas para Amundi. ¿Por qué estas tres gestoras? Porque cuentan con el producto que está incluido dentro de nuestra lista destacada que es seleccionada por nuestros expertos después de un riguroso análisis de distintas alternativas y siempre ajustada a la visión estratégica que tiene nuestra casa. Yo soy Victoria Torres, responsable de oferta digital de Selvan, y voy a robarles simplemente 2 minutos para luego dar paso a las tres gestoras que hoy nos acompañan. Simplemente por sentar, como hacemos normalmente, el contexto. Esta es la estrategia que en la actualidad tienen nuestros expertos. Una de las grandes cuestiones que se ha debatido durante el año 2025 es si las bolsas no estaban empezando a estar en unos niveles de valoración algo exigentes porque nos encontramos un año en el que parecía que todo era perfecto, subidas en renta fija, subidas en renta variable, y se empezaba a poner en duda si efectivamente no estaríamos ante unos mercados sobrevalorados en renta fija, pero también y en especial en renta variable. En la actualidad, lo que consideran nuestros expertos es que nos encontramos ante un mercado que sí que es exigente, pero a lo mejor no de una manera generalizada, sino que es importante buscar valor en determinadas áreas que todavía pueden ofrecer potencial alcista y que se puedan adaptar al ciclo en la actualidad. Para la parte de renta fija, en concreto, están positivos en crédito de alta calidad crediticia, subordinadas financieras, high yield de corto plazo y los senior secure loans. Y en el caso de renta variable, las áreas favoritas es Europa y Asia, antes que Estados Unidos. Ahora vamos a matizar esto. En el caso de tecnología, neutrales, pero si tenemos exposición lo haríamos a través de Asia. Y en el caso de las megatendencias que en estos momentos consideramos que están mejor posicionadas de cara al futuro, infraestructuras y salud. En general, el posicionamiento es bastante cauto. ¿Por qué? Porque consideramos que en el caso de la renta fija es verdad que no hay demasiados estímulos, a lo mejor para asumir mayores riesgos y mayores rentabilidades, y por lo tanto estamos más cómodos en esos productos, a lo mejor, pues como decíamos, en investment grade. Y en el caso de renta variable, ahora mismo la posición es de infraponderación, y esa infraponderación la ponemos en marcha a través de una infraponderación en Estados Unidos, porque, como decimos, bueno, pensamos que es un escenario que a lo mejor está descontando algunas de las buenas noticias, pero por otro lado, a pesar de estar descontando estas buenas noticias, y luego, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay muchas incertidumbres en el horizonte, y estas incertidumbres nos hacen que todavía, hasta que no haya una mayor visibilidad, nos mantengamos en esta postura prudente. ¿Cuáles son esas áreas geográficas que, como comentábamos anteriormente, nuestros expertos han puesto foco para explicar por qué le parecen interesantes? Es verdad que aquellos que nos suelen seguir están acostumbrados a oírnos decir la importancia de invertir por megatendencias, y que precisamente uno de los argumentos a favor de estas megatendencias es que no tenemos que estar todo el rato pensando si es mejor growth, value, si es mejor estar invertido en una región que en otra, porque lo que al final se hace es seleccionar una temática de inversión que puede tener sentido a largo plazo, que puede ser el motor de crecimiento futuro, y en función de eso, pues establecer cuál es la estrategia inversora. Esto no es incompatible. El pilar de nuestra inversión en renta variable siguen siendo esas megatendencias, pero esto no es obstáculo, incluso algunas veces es complementario para que determinadas áreas geográficas pues muestren un aspecto positivo.
Hemos puesto aquí en primer lugar Estados Unidos y alguno podría pensar, pero es justo lo contrario a lo que acabáis de decir. Acabáis de decir que estáis infraponderados en Estados Unidos. Cuando hablamos de una infraponderación, no significa que no se tenga exposición a esa área geográfica. Además, no tiene ningún sentido no estar invertido en la primera economía del mundo. Pero es verdad que tal vez las valoraciones aquí son un poco más exigentes y aunque el escenario central no descuenta que vaya a haber una debacle porque los resultados de las compañías siguen subiendo. Estamos encontrando unas mejores condiciones de financiación. Sí que es verdad que en algunos ámbitos hay algo más de sobrevaloración y esto hace que lo que nuestros expertos ponen en marcha es poner en Estados Unidos un peso algo inferior al que tendría de forma natural en un índice. Pero por supuesto que sigue siendo un área geográfica que es interesante. En segundo lugar, hay un foco muy especial en Alemania, porque tal vez este año es el que se materialice ese despegue de Europa por muchos motivos, pero precisamente uno de ellos puede estar en Alemania. Y además porque nuestros expertos están especialmente positivos en algunos sectores, pues por ejemplo, como decíamos anteriormente, infraestructuras, y precisamente en algunos mercados, como el alemán, tienen mucha representación. Alemania, ¿qué catalizadores puede tener? Pues todos esos planes de infraestructura que está poniendo en marcha, también el hecho de que se haya abaratado el precio de la energía, que normalmente es un factor que es negativo para la economía alemana. Así que, bueno, en general y en el escenario que se baraja como más probable en este momento, pues podría ser un año interesante para Alemania. Y por último, Asia, por dos motivos. Exposición Asia-Pacífico, antes decía que estábamos neutrales en tecnología, pero en caso de incorporarla en cartera, creemos que es más interesante hacerlo a través de la región Asia-Pacífico, donde las compañías tienen unas valoraciones un poco más ajustadas que las que podríamos ver en las grandes tecnológicas que todos tenemos en la cabeza de Estados Unidos. Y luego también porque la región ASEAN, que es más amplia, puede ser interesante porque estamos viendo un proceso en el que se están relocalizando algunos procesos productivos y precisamente algunos países de la zona de ASEAN pues se pueden ver beneficiados por estos factores. Siempre repetimos esa coletilla que tenemos que poner a nivel legal de que nada de lo que vamos a contar a lo largo de la sesión se puede considerar una recomendación en sentido estricto, porque no conocemos los perfiles de las personas que nos están escuchando, así que simplemente lo que queremos es, con carácter informativo, dar una serie de pinceladas de qué opciones creemos que son interesantes en el momento actual y siempre invitamos a que los oyentes se pongan en contacto con nosotros si ya quieren una información un poco más concreta sobre qué podría ser interesante para ellos. Y luego ya, como siempre decimos, aquí tienen un código que después pondremos al final por si alguien quiere valorar la sesión. Ayer ya estuvimos viendo los comentarios que nos habían dejado y en algunos puntos pues ya nos hemos puesto en marcha con las sugerencias que nos habían dejado algunos de los clientes, así que siempre les invitamos a que efectivamente, bueno, pues si tienen algo que comentar sobre la presentación, sobre otros cursos, en general sobre la entidad, pues que aprovechen este código QR para dejarnos llegar sus opiniones. Y ya sin más, pues lo que voy a hacer es cargar la primera de las presentaciones. Si te parece, lo que vamos a hacer es empezar contigo, Loreto, que pues nos vas a contar pues, cuál es el posicionamiento que tiene vuestra casa en relación a Estados Unidos. Perfecto, muy buenas tardes a todos. Tu presentación, si veis correctamente, a ver que la está cargando el sistema. Voy a cerrar esta. Aquí la tenemos. ¿Se ve correctamente, Loreto? Se ve perfecta. Vale. Muchísimas gracias, Vicky, muchísimas gracias a Selvan por la oportunidad, ¿no?, de estar hoy aquí en el webinar de parte de Amundi. Efectivamente, yo voy a hablar de Estados Unidos y sobre todo del valor de la gestión activa, ¿no? Y vamos a partir de una premisa porque no nos olvidemos, y antes justo lo comentaba Vicky, no nos olvidemos que si tenemos en cuenta una referencia como puede ser un índice de renta variable mundial, que es el MSCI World, Estados Unidos representa nada más y nada menos que un 70%. Entonces, digamos que es uno de los ejes principales del crecimiento mundial. Para ello, yo ahora os propongo entrar un poco más en detalle en
el crecimiento y la inflación de este país, que al final son los motores de un ciclo económico, los motores de una política monetaria y los pilares de las valoraciones de muchos activos. Entonces, entrando en el crecimiento, podéis ver ahí en el gráfico de la izquierda cómo Estados Unidos es un país que sigue creciendo. El año pasado, en 2025, creció más de un 2% y para este año, para 2026, Amundi descuenta también un crecimiento alrededor del 2% también, por lo que positivo en este sentido. ¿Qué motiva este crecimiento? Pues principalmente el consumo. El consumo en Estados Unidos es súper potente, es un 70% del Producto Interior Bruto, aunque también las exportaciones en menor medida. Y aquí he traído un gráfico de productividad, porque es muy importante ligar el crecimiento de un país a su productividad. Vemos un repunte el año pasado de la productividad y esto se debe principalmente a la incorporación y a la inversión en tecnología y en inteligencia artificial en la industria, al igual que el incremento en la producción manufacturera. Y con todo ello, en el siguiente gráfico de la siguiente diapositiva, vemos un análisis de la inflación, tanto en el gráfico de la izquierda como en el de la derecha. En el de la izquierda nos muestra una inflación contenida. Lo cual es un aspecto positivo. Estamos hablando de una inflación de aproximadamente un 2,7% el año pasado. Es verdad que está todavía por debajo de ese objetivo de la Reserva Federal, pero vemos que estamos lejos de los niveles del 2021 y el 2022, que hablamos de inflaciones del 6%, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es una buena pregunta. Ahí en el gráfico de la derecha podéis ver una... bueno, unas perspectivas que tiene Amundi en cuanto a moderación y reducción de la inflación a lo largo del tiempo hasta el último trimestre del 2027. Entonces, con todo esta foto que nos hemos hecho en la cabeza del crecimiento y la inflación, podemos pasar un poco más al análisis de la micro, ¿no? O sea, en este entorno favorable, ¿qué está pasando qué está pasando con las compañías? Primero, las buenas noticias. En el gráfico de la izquierda veis cómo el 75% de las empresas del S&P 500, que es uno de los principales índices de renta variable americana, están reportando incrementos en ganancias. Y esto es muy positivo. ¿Por qué es muy positivo? Porque, como veis en el gráfico de la derecha, donde distinguimos pues esos beneficios, ¿no? Y esa brecha que había entre 7 empresas a las que llamamos las 7 magníficas y el resto de empresas, hace tan solo un año y medio, un par de años, era muy grande esa diferencia, ¿no? Es lo que hablábamos de brecha en este sentido. Ahora esa brecha se está estrechando, lo que implica que nuestro universo elegible de empresas es mayor y esto es positivo, sobre todo para la gestión activa, para esa selección rigurosa y ese análisis de las valoraciones en detalle y escoger no solo las mejores empresas, sino también a nivel sectorial, ¿no? Los mejores sectores. Y aquí esto, vuelvo a repetir el hilo que decía Vicky de las megatendencias, ¿no? Esos sectores que se vean impulsados por esas tendencias estructurales que luego veremos están ahora mismo pujantes en la economía. Primero las buenas noticias y ahora en la siguiente diapositiva vamos a comentar algo que es como bueno, el elefante en la habitación, ¿no? No podemos hablar de Estados Unidos sin hablar de concentración, sin hablar de esa concentración que existe en el S&P, por decir uno de los índices más importantes. Aquí estamos hablando que solamente sus 5 primeras empresas representan casi un 30% del índice. Esto es una barbaridad. En el gráfico podéis ver la evolución, en el gráfico, en la línea de esta concentración, y es verdad que estamos en torno a máximos. Em, entonces, ¿esto qué supondría? Otra vez una ventaja para la gestión activa. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de que Estados Unidos o el índice represente un,
sea una representación equilibrada del mercado americano. Esto ya es efectivamente una apuesta por unos sectores muy determinados. Estos sectores los podemos ver en la siguiente diapositiva, porque ahí vemos los nombres, ¿no? Nvidia, pues Microsoft, Alphabet. Pero ¿qué sectores son exactamente? Pues como vemos ahí en el gráfico en la izquierda, son sobre todo que es IT, que es tecnología y servicios de la comunicación. Estos sectores, esa concentración, la podemos extrapolar a la concentración que había cuando vivimos la crisis de la burbuja de dot.com, ¿vale? Entonces, aquí nos paramos y hacemos un análisis. ¿Qué está pasando hoy en día? Hemos visto que la brecha se está disminuyendo y que desde principios de año esos sectores que estaban reportando muchos beneficios y un crecimiento abismal, está habiendo ciertas dudas. Es lo que se comentaba al principio sobre esa evolución y esa capacidad de estas empresas para seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva vemos efectivamente cómo, eh, aquí veis en la línea roja, es desde enero cómo han ido esas 7 magníficas, ¿vale? Que salvo dos, el resto han tenido una evolución negativa en bolsa y cómo ha ido el resto del índice. De nuevo, es una alerta, ¿vale? Que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de seleccionar tanto sectores como compañías. Y en este sentido, nuestra casa Mundi lo que plantea es una rotación. Una rotación y una propuesta de valor basada en una temática que podemos ver en la siguiente diapositiva, en una temática que básicamente son tendencias estructurales. Y aquí hablamos de inteligencia artificial, pero permitirme que os diga que no estamos hablando de las 7 magníficas, hablamos de una inteligencia artificial 2.0, es decir, esta es la adaptación real de la inteligencia artificial en las compañías. Luego, energía alternativa y electrificación, y aquí es el punto de empresas de infraestructuras que permiten esa mejora de la electrificación, que al final nos lo está pidiendo la IA, nos lo está pidiendo los centros de datos, la robótica y los vehículos autónomos, ¿no? Entonces, muy brevemente, y ya termino con esto para que os quedéis con el mensaje, porque nosotros en Amundi tenemos un fondo que aglutina estas temáticas estructurales. Y tiene más de casi 100 años de historia, porque también es importante el haber vivido y el tener un track record, haber vivido distintos ciclos de mercado, tener gestores que se sepan adaptar a los cambios y a los ciclos como los que estamos viviendo ahora. Y entonces, al final de toda la presentación, en la siguiente, podemos ver el detalle de la inteligencia artificial que os decía. Por un lado tenemos los creadores, en la cartera tendríamos creadores, pues son los típicos de semiconductores, hiperescaladores, implementadores. Imaginaros una empresa de consultoría que se dedica a implementar la inteligencia artificial dentro de sus clientes. Y por otro lado, usuarios que son muy variopintos, sectores variopintos como pueden ser bancos, como pueden ser empresas industriales, o imaginemos una empresa de servicios de pago que utiliza la inteligencia artificial para medir los riesgos de más de 500 parámetros, ¿no? Al final es la ayuda y es esa productividad que nos ayuda bueno, a fijarnos en sectores clave que han sabido implementar la inteligencia artificial de una manera adecuada. Termino con la electrificación y la energía alternativa. Aquí es muy importante sectores como los materiales, ¿vale? Sobre todo mineras de cobre, clave en la electrificación, el cobre para hacer los cables y los industriales. En este caso, ahí en gráfico, termino con esta coletilla, en el gráfico de la derecha, veis que para 2034 la energía que hace falta solamente para dar respuesta a lo que nos están pidiendo los centros de datos se dobla respecto de la oferta que tenemos hoy. Con lo que esta tendencia y cambio estructural esperamos que dure unos cuantos años más.
Vicky, estás muteada. Si puedes quitar, no te oímos. Perdona. Sí, sí, perdón. Comentaba que muchísimas gracias, Loreto, y que como siempre, que nos lo hemos comentado al principio, si tienen cualquier duda o consulta sobre lo que están comentando algunas de nuestras compañeras hoy, por supuesto, nos lo pueden dejar llegar a través del chat y después al final habrá unos minutos para las preguntas. Vamos a cargar la siguiente presentación. Y en este caso, pues vamos a hablar de Asia y vamos a hablar de Asia con Pilar y con el Rhodes. Así que voy a cargar tu presentación, Pilar, y te Muchas voy gracias. dando paso. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, gracias a Selbank y a todos los que estéis escuchando. La verdad es que me hace mucha ilusión contaros cómo vemos en Schroders las cosas en Asia, porque tenemos uno de los equipos más grandes y más antiguos y conocemos muy bien la región. Y nada, como decía, me hace mucha ilusión además estar hoy también rodeada por Vicky y por estas compañeras tan estupendas. Y no me voy a enrollar mucho, voy a contaros que la verdad es que nosotros tenemos una visión constructiva sobre Asia. En esta primera diapositiva vemos el comportamiento que tuvo el año pasado la región asiática. Es un poco confuso el gráfico, nuestro equipo es muy bueno gestionando y muy técnico, pero a veces las diapositivas son un poco complicadas. Básicamente aquí lo que estamos viendo, fijaros solamente en la última columna, que lo que te marca en verde o en rojo es si el mercado que está describiendo tuvo un comportamiento superior o peor que el índice de referencia, para que veamos un poco los matices que ha habido. Es verdad que en general los mercados bursátiles asiáticos subieron en torno a un 30%, pero no todos subieron por igual. Y como titulamos esta slide, la rentabilidad fue estelar, pero como os digo, desigual. Corea y Taiwán, sin duda, fueron los líderes del mercado. China tuvo un muy buen comportamiento, sin embargo, otras regiones como los pequeños países de la ASEAN, Filipinas, Indonesia, se quedaron un poco atrás y India también tuvo un comportamiento decepcionante. A estas cifras habría que sumarles el 30% que hizo el mercado de media, pero como vemos, las rentabilidades en Corea pues, superiores al 90%, Taiwán superior al 40%, un comportamiento estelar que a día de hoy, en lo que vamos de año, el patrón está siendo muy parecido. Vemos una continuidad de los elementos que soportaron o que ayudaron e impulsaron los mercados en 2025 y vemos que se están manteniendo, aunque con algunos matices que ahora os voy a contar. En la siguiente diapositiva, gracias Vicky, vemos el primer factor o un factor muy importante para que los mercados asiáticos funcionen bien. Aquí estamos viendo la comparación del índice del dólar con el comportamiento de los índices asiáticos frente a los índices globales. Como os decía, un poco complejo, pero el mensaje es sencillo. Tienen el dólar y los mercados asiáticos tienen un comportamiento prácticamente opuesto. Y lo que hemos visto es que en el año 2025, desde que hemos empezado a ver esa caída pronunciada del dólar, ha coincidido con esa recuperación de los mercados asiáticos. A los mercados asiáticos en general, exportadores y endeudados, les viene muy bien un dólar débil y les viene bien ese entorno de política monetaria expansiva que hemos visto en los mercados desarrollados, que les permite a ellos también llevar ese tipo de políticas. Este escenario se mantiene en este año 2026, con lo cual esto también debería ser un viento de cola para los mercados asiáticos en este año. En la siguiente diapositiva, ¿qué vemos? Vemos un factor tal vez muy americano, como comentaba antes Loreto, que es el gasto en CAPEX, la inversión en capital de los grandes hiperescaladores americanos. Lo que vemos es que en los últimos años se ha multiplicado prácticamente por 3, incluso solo en estos últimos 3 años. Las previsiones es que estos hiperescaladores sigan invirtiendo masivamente en inteligencia artificial, en centros de datos, y para ello necesitan semiconductores, chips de memoria, circuitos integrados y toda una serie de tecnologías y semiconductores, y los que los fabrican en su gran mayoría son los mercados asiáticos. Hay una frase muy típica que se suele decir en los mercados, que es cuando que en la fiebre del oro hay que comprar picos y palas, ¿no? Entonces aquí se puede aplicar también de una manera parecida. Independientemente de que estos hiperescaladores moneticen o no esa inversión,
para los años que vienen ya está comprometida esa inversión y los picos y las palas aquí son los fabricantes coreanos y taiwaneses. Y de hecho, si vemos en la diapositiva siguiente, se refleja un poco la exposición que tienen los distintos países de la región asiática al mundo de la inteligencia artificial. Como vemos Taiwán y Corea en la primera columna de esa tabla, vemos que una grandísima parte de sus mercados están expuestos a esta temática de la inteligencia artificial y, por supuesto, mucha de esa rentabilidad extraordinaria que han tenido este año se justifica por eso. Pero no solo eso, es que en los gráficos de la derecha vemos cómo se ha comportado el índice de tecnología en Taiwán, que es la raya azul, frente al resto del mercado, y vemos que es una diferencia abismal. Claramente lo que ha tirado en Taiwán ha sido la tecnología, y para qué negarlo, no solo es la tecnología, es que solo TSMC, que es el fabricante de las tarjetas gráficas y demás que utilizan NVIDIA y todos estos, solo TSMC representa el 60% del índice de Taiwán, con lo cual con que lo haga está bien, ya todo el mercado le sigue. Y lo mismo en Corea. En Corea, dos compañías que fabrican semiconductores, tarjetas de memoria y demás, que son Samsung y Hynix, representan el 60% del mercado. Estas compañías han subido un 150 y un 250% el año pasado. Normal que el mercado coreano, con lo que pesan estas compañías, haya subido tanto también en 2025 y sigue subiendo en 2026. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos las valoraciones y de nuevo parece muy técnica y es un poco técnica, pero bueno, os la interpreto yo. Como os decía, comportamiento desigual y valoraciones desiguales. Es verdad que India no ha subido mucho, pero está cara, estaba cara y sigue estando cara. Es verdad que venimos de una década en la que India ha subido un 700%, entonces que haya caído estos 2 últimos años tiene bastante sentido. También se explica porque cuando empezó la guerra comercial en este segundo mandato de Trump, pensaban que India era un sitio seguro porque no iba a meterse en problemas o no estaba en el visor de Trump. Sin embargo, ha sido una de las economías más perjudicadas por los aranceles de Trump. Y luego, en esta época de la fiebre de la inteligencia artificial, India no está jugando, no tiene un papel que jugar, con lo cual se ha quedado un poco atrás y ha perdido el favor de los inversores que o han tomado beneficios o directamente han canalizado, sobre todo los inversores extranjeros, sus inversiones hacia otras regiones más excitantes, digamos, en el mercado asiático. Taiwán, efectivamente, tan dominado por TSMC que ha subido tanto, empieza a estar caro. Si nos vamos a la derecha de todo, Corea no está caro, pero es que, Corea no está caro, ha subido muchísimo, no está caro porque venía de unas épocas malísimas. No sé si os acordáis, en Corea hace 2 años hubo prácticamente un cierre de gobierno, han tenido muchísimas turbulencias y Corea históricamente siempre cotiza con un descuento porque es un mercado muy intervenido, con muchos intereses cruzados, grupos holdings industriales complejos y donde no se ha premiado históricamente mucho al accionista. Ahora hay unas medidas gubernamentales, políticas de estímulo al mercado y de remunerar más al accionista, tratarlo un poco mejor, lo llaman el Value Up, y mejorar en general la gobernanza corporativa, con lo cual esa es otra historia que sigue jugándose en Corea, con lo cual, a pesar de las subidas, técnicamente, o por lo menos en términos de PER, no está tan caro. En la gráfica de la derecha, en la gráfica de la derecha hay también una serie de comparativas como muy técnicas que mezclan un poco las valoraciones actuales con los últimos 10 años y cómo están o no de baratas o caras. Y también en estas gráficas sí que vemos que de manera general la región asiática no está tan cara como podría estar, o las valoraciones no están tan elevadas, no son tan elevadas como tal vez podríamos ver en Estados Unidos, pero tampoco están a precio de derribo, o sea, ha subido y el mercado ha recuperado. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como veis en la diferencia del look and feel, esta la he hecho yo, es un poco más sencilla, pero intento reflejar un poco qué ideas buscamos, porque nosotros invertimos en Asia no de una manera top-down, no vemos el país y luego elegimos, sino que al revés, elegimos las compañías que nos gustan y luego procuramos no poner todos los huevos en la misma cesta y que
que haya una distribución equilibrada entre las distintas historias, pero en general en Schroders somos una casa de gestión activa en la que la mayoría de nuestras estrategias se rigen por este análisis bottom-up o de abajo arriba, es decir, un análisis fundamental de las compañías. A día de hoy, en general, en nuestras estrategias en Asia estamos sobreponderados en China y en Hong Kong y en Singapur, y por dos motivos completamente diferentes. Son dos economías muy distintas, pero nos gusta cómo se complementan entre ellas. En China y en Hong Kong apostamos por líderes industriales, exportadores, que son competitivos a nivel global, independientemente de que estén cotizados o que su base esté en China. Son jugadores internacionales. Aquí tenemos algunos de los líderes industriales más importantes, como por ejemplo fabricantes de baterías como CATL, que es sin duda el líder mundial en baterías eléctricas que tan necesarias son, como comentaba también Loreto antes, ¿no? Tenemos innovadores en el sector salud. Hasta ahora China era conocida solo porque fabricaba genéricos, pero China lleva muchos años invirtiendo en el sector salud, en el sector farmacéutico y de biotecnología, y no sé, el otro día leía que el 40% de las patentes que se aprobarán de aquí a 15 años en la FDA serán de origen chino. O sea, China ya no es solo el que copia, es súper innovador y además tiene grandes fábricas con grandes proyectos. Ciertas compañías de inteligencia artificial y negocios de e-commerce. No olvidemos que China hace 2 años descubrimos que existía DeepSeek, esta compañía que por una fracción de OpenAI, de lo que gastaba o de lo que invertía OpenAI, conseguía resultados impresionantes, que ha hecho que para los chinos invertir en inteligencia artificial o incorporar inteligencia artificial a sus negocios ha sido muchísimo más asequible. Tenemos compañías como Alibaba, Tencent, que son Temu, todas estas compañías de e-commerce que de nuevo además son jugadas no solo en China, sino que a nivel global son súper competitivas y que tienen súper desarrollados sus modelos de negocio. Y luego además compañías que en general están enfocadas o se han tomado en serio mejorar el retorno al accionista. En Singapur la historia es completamente diferente. Singapur es un poco como la Suiza de Asia, ¿no? Entonces aquí nos gustan compañías financieras, sobre todo bancos, bancas privadas que se benefician de ser ese hub de las fortunas y de los patrimonios asiáticos y que nos aportan la cartera dividendo y estabilidad. En el resto de las economías estamos ligeramente infraponderados, pero bueno, esto es fruto de nuestra asignación bottom-up. En Corea nos siguen gustando compañías que hacen estos chips de memoria, infraestructura eléctrica, pero intentamos buscar negocios diversificados que no hacen una sola cosa, sino que para que no estén tan expuestos a un solo negocio o a una sola tendencia. También hay grandes compañías en Corea en defensa y salud, y en Taiwán, de nuevo, también componentes electrónicos, pero aquellos con barreras de entradas más altas, y algunas compañías de diseño de circuitos integrados que tienen múltiples aplicaciones. En India la película es muy diferente, la historia macro es muy potente, pero como decíamos, sí es un mercado que, habiendo subido mucho, ahora a nivel valoración está caro y que se ha quedado un poco fuera del radar de los inversores porque era poco atractiva por el tipo de negocios o de compañías que encontramos allí. Pero bueno, nosotros seguimos encontrando compañías interesantes de consumo discrecional, porque además hay grandes políticas para fomentar el consumo, como bajadas del IVA y bajadas de impuestos. Nos gustan algunas financieras privadas y operadores inmobiliarios y telecomunicaciones. Y ya por último, en la ASEAN, en la región donde encontramos Filipinas, Indonesia, Tailandia, como decías, Vicky, puede ser un beneficiario de estas nuevas fábricas. Y además nosotros nos gustan esas compañías que tienen estructuras de capital robustas y que nos pagan dividendos atractivos. Con esto componemos un poco unas carteras diversificadas y que no están expuestas solo a una única temática. Con todo esto, como decía, una visión constructiva, pero bueno, hay que ser conscientes de los riesgos que corremos, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues hablábamos de que el CAPEX está garantizado para estos años, pero como las compañías empiecen a preocuparse y pretendan monetizar anticipadamente y corten el CAPEX, pues podríamos ver un enfriamiento de la demanda y que los fabricantes de chips se vean penalizados. Nos preocupa la situación macro en China. Es verdad que hay compañías interesantes, pero necesitamos un poco que haya un compromiso por parte de los gobiernos, del gobierno, para fomentar el consumo doméstico, estabilizar esas
esos problemas que tienen sangrantes como el problema que tienen inmobiliario. Necesitamos que haya un compromiso de tomárselo en serio y de realmente intervenir para solucionarlo o al menos estabilizarlo para que se recupere la confianza en el consumo y se vayan solucionando esa cadena de problemas que tienen la deflación y demás, ¿no? Entonces, bueno, la parte fácil de China ya ha subido, la reversión a la media, que se llama la primera parte de la recuperación, ya la hemos visto. Para que sea más sostenida tenemos que ver recuperación en los beneficios, para eso necesitamos un poco de ayuda del gobierno. Fricciones comerciales y geopolíticas, nos tenemos que acostumbrar a vivir con ellas, pero sin duda son una fuente de volatilidad y los mercados asiáticos son grandes sufridores de estas tensiones. Y luego, por último, el que haya subido tanto estas compañías concretas en estos países concretos, pues los vuelve vulnerables, aunque no haya necesariamente un recorte de CAPEX, sí que si la gente se empieza a poner más cauta y decide tomar beneficios de una manera significativa, podríamos ver que estas compañías se ven perjudicadas y pueden perder parte de lo que han ido ganando. Pero bueno, en general, y por concluir ya, me quedo con unos mensajes positivos y los mensajes claves sobre cómo creemos que hay que invertir en Asia. O sea, creemos que hay que seguir apostando por los líderes de la cadena de suministro de la inteligencia artificial. Como decía, el año 2026 y el año 2027 están prácticamente asegurados. No hay suficiente oferta para la demanda que hay y podemos estar relativamente tranquilos. Ahora bien, 2028 habrá que empezar a planteárselo. Pero bueno, por ahora seguimos apostando por estos líderes, eso sí, de manera diversificada y disciplinada. No todo vale. El alfa, es decir, ser capaces de seleccionar compañías es más importante que nunca. Vamos a tener que encontrar catalizadores específicos que hagan que esas empresas prosperen. Como decíamos, la parte fácil de recuperación ya ha pasado. Vamos a buscar ahora, necesitamos ver compañías que estén enfocadas en remunerar al accionista, compañías con poder de fijación de precios, compañías con beneficios crecientes. En tercer lugar, creemos que hay que tener una exposición equilibrada. Nos estamos contentos con esa exposición que tenemos con tecnología en el norte de Asia, ingresos y dividendos en Singapur. Creemos que hay que tener un posicionamiento selectivo en India y en ASEAN para esas oportunidades concretas y dividendos, pero de nuevo no jugarnos todo a una única temática. Ser muy disciplinados en la gestión del riesgo, como decía, ingresos diversificados y balances resistentes. Y por último, insistir en que es un año en el que lo que haga cada compañía va a ser muy importante. Creemos que es muy importante apostar por la gestión activa en este entorno y, como decía, la selección bottom-up será determinante para la rentabilidad de las carteras. Y con esto he terminado y si luego hay alguna pregunta estaré encantada de contestarla. Pues muchísimas gracias, Pilar. Yo creo que también nos ha quedado bastante claro cuáles son las razones por las que puede ser interesante tener Asia dentro de las carteras. Ha dado un buen número de argumentos. Y por último, pues vamos a ver qué pasa con Alemania. Alemania es la locomotora de Europa que durante los últimos años pues, nos ha dado algún disgusto y no ha ejercido como tal, como locomotora. Y aquí la clave está en saber si efectivamente este año va a ser el año de despertar. Los últimos datos macroeconómicos así parecen hacerlo, parece que van en esa dirección, saliendo de esa recesión que se ha visto en periodos anteriores. Así que, todo tuyo, Silvia. Alemania, sí, no en las carteras. ¿Y cuáles son los argumentos a favor? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a Selfbank, en especial a Victoria, por coordinar esta tarde este webinar y gracias a todos los que estáis conectados por también acompañarnos. Me han presentado antes Victoria, pero bueno, por recordaros, mi nombre es Silvia, soy parte del equipo de ventas de Fidelity y hoy vamos a hablar dentro de la temática de buscando oportunidades en los distintos mercados. Como bien apuntabais, pues desde Fidelity queremos hablar de la oportunidad que identificamos en el mercado alemán. En Alemania en concreto, porque bueno, pues después de un 2025 de volatilidad, la verdad que todo apunta a que 2026 pues parece que también nos va a tener entretenidos. Y bueno, pues en este entorno de mercado lo que creemos es que resulta crucial mantener la calma y sobre todo
que mantengamos claros nuestros objetivos de inversión siendo disciplinados. Para nosotros en Fidelity la clave pasa por la diversificación. Y de hecho, bueno, pues en esa temática de buscar oportunidades en los diferentes mercados creemos que es clave, porque bueno, pues esa adecuada diversificación en nuestras carteras nos va a ayudar a sobrellevar de mejor manera la volatilidad que también creemos que va a esperar en este 2026. Además, tenemos que recordar que, bueno, pues que venimos de unos mercados muy concentrados, donde, bueno, pues parece que hay 7 claros favoritos estadounidenses, pero debemos ampliar nuestro universo de inversión. Queremos ir desde Fidelity, queremos ir más allá. Y la renta variable alemana sería para nosotros pues, una de nuestras opciones favoritas de cara a este 2026. Voy a ser rápida con la presentación que traemos esta tarde. Quiero dedicarle alrededor de 10 minutos y comentaros que va a constar de 2 partes. La primera, vamos a ver por qué Alemania a día de hoy es un mercado atractivo en términos de renta variable y cuáles son los principales factores que han influido en este cambio con todas las reformas que se han venido implementando, y en una segunda instancia vamos a ver de qué manera, qué opciones o de qué manera lo abordamos desde Fidelity. Y bueno, pues empezamos por esta diapositiva con estos titulares en The Economist y bueno, con la pregunta de por qué ahora Alemania, por qué desde el 2025 Alemania. Y bueno, pues en un año en el que como bien decía Victoria, 2026 como el año en el que se materialice el despegue de Europa y en concreto de Alemania. Y en un contexto en el que en los últimos años la pregunta general en Europa era si Alemania era el enfermo de Europa, y así lo recogían portadas como The Economist en 2023. Y bueno, pues la verdad que no cabe duda que nos tenía a todos preocupados. Y bueno, pues la realidad es que Alemania afrontaba problemas de calado, necesitaban cambios efectivos, tenían que volver a retomar el impulso del país en concreto, pero también el rumbo de su economía. Y la clave, bueno, pues al final ha pasado por la elección de Friedrich Merz como canciller y bueno, pues con él surgían esas esperanzas de mejora. Friedrich, que bueno, pues fue elegido canciller en mayo de 2025 y bueno, pues apenas 10 meses parece que ha venido con ese halo de esperanza y tiempo suficiente como para que de nuevo The Economist en su portada hace unos meses lo volviese a recoger como portada, como comentábamos, y que se hable de él como el verdadero salvador de Alemania. Y bueno, pues la verdad que los cambios y las mejoras que se han venido proponiendo desde el año pasado han comenzado a ser una realidad. Lo veremos a lo largo de la presentación de hoy. Y bueno, una nueva realidad que también hemos visto a nivel empresarial, ya que muchas empresas alemanas han reaccionado positivamente a los cambios anunciados y bueno, pues parece que también en el calado empresarial hay optimismo y están esas compañías dispuestas a hacer cambios de calado, todo en línea de querer mejorar. Si en la siguiente diapositiva, pues centrarnos fundamentalmente en esos cambios, en ese programa que ha impulsado Alemania y esos cambios que ya a día de hoy son un hecho, como decíamos. Cambios positivos a través de la puesta en marcha de un programa que tiene como foco impulsar su economía y que, bueno, pues que ha establecido varios objetivos, entre los que, bueno, lo que quiere es que prevalezcan las finanzas públicas del país para que sigan siendo competitivas. No me voy a detallar en todas las medidas anunciadas, pero sí que destacar pues, el famoso fondo anunciado de esos 500.000 millones de euros que ya está en marcha. Además, Alemania cuenta con un potencial de gasto en defensa teóricamente ilimitado. Se reduce la burocracia y las reformas han comenzado y bueno, pues iniciativas también a subrayar que pueden añadir hasta un más 3% acumulado en el PIB alemán. Bueno, pues son varios los puntos dentro de un programa muy completo y que bueno, pues que no cabe duda que se ha cogido con muchas ganas. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, bueno, pues son reformas que se marcan en una Alemania en la que destaca, por un lado,
como vemos en los gráficos de la izquierda, un clima empresarial además favorable, y lo vemos a través de indicadores como el IFO, y entre unos PMIs que al final pues miden esa actividad en los sectores clave como los manufactureros y servicios en niveles que ya están por encima de los 50 puntos, lo que al final muestra una clara mejoría y bueno, pues claramente indica expansión. Sin embargo, y a pesar de un clima más favorable, las diferencias entre las empresas también son significativas, lo que para nosotros desde Fidelity invita a una labor de análisis muy concienzuda para conseguir una posición realmente diferenciada en el que, bueno, pues al final no todo vale, dentro de que el clima es favorable. Y bueno, pues si además nos fijamos en los gráficos de la derecha, bueno, pues no cabe duda que hay que destacar que la bolsa alemana también ofrece un crecimiento esperado en beneficios algo superior al de otros mercados o regiones desarrolladas. Y aquí, bueno, pues lo comparamos frente a la Standard & Poor's 500 o al MSCI World Index. Y bueno, pues son superiores de manera ligera, pero bueno, pues lo valoramos en positivo y con unos múltiplos también más favorables. Y es que, bueno, pues lo vemos en el gráfico de abajo, si lo comparamos frente al MSCI ACWI, como el mercado alemán también cotiza actualmente con descuento, también pues en favor. Por tanto, nos encontramos con una Alemania con un clima empresarial favorable, con unas dinámicas de crecimiento también que son atractivas y cotizando con descuento frente a comparables. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, bueno, pues todo este optimismo también creemos que se ha visto reflejado por parte de los inversores. Y bueno, pues una para atrás, yo creo, Victoria. No, alguna más. Es que se ha saltado varias. Una menos aquí. No, aquí. Perdonad. Perdona. Nada, estamos. Bueno, pues todo este optimismo también lo que empezamos a ver es que se ha reflejado por parte de los inversores, algo que también es un punto a favor. Y bueno, pues a raíz de las mejoras y del potencial anunciado, pues no cabe duda que se ha despertado ese interés también por parte del inversor. Porque bueno, entre otras cosas, la renta variable alemana lo que aporta es diversificación en nuestras carteras, no cabe duda. Y como veis, pues después de años donde los principales flujos se han ido dirigidos a ese mercado americano fundamentalmente, a esas 7 magníficas fundamentalmente, bueno, pues desde el año pasado empezamos a ver una Europa que empieza a acaparar de nuevo el interés por parte de los inversores, lo que se ha traducido, no cabe duda, en flujos de entrada, que hemos empezado a ver flujos de entrada en el mercado europeo desde 2025 y también en Alemania. Factores destacados. Y bueno, pues en este punto de mercado hay factores que debemos considerar a la hora de invertir en Estados Unidos y en índices agregados como el MSCI World, que para nosotros en Fidelity, bueno, pues no cabe duda que ofrecen valoraciones más elevadas, una concentración sectorial en tecnología que no nos deja del todo tranquilos. También debemos tener en cuenta factores como la debilidad del dólar, los niveles de deuda en algunos países, hay mucha incertidumbre alrededor y bueno, pues siendo conscientes de que hay que mirar más allá y que el entorno invita a la diversificación, pues si nos abstraemos un poco de esos índices globales y de ese Estados Unidos puramente, pues nos encontramos con una Alemania que lo que nos va a ofrecer son unas valoraciones más razonables, un potencial alcista y además con unas perspectivas de crecimiento favorables. Por tanto, nos gusta. Nos gusta y en la siguiente diapositiva destacamos como varios puntos clave y me quedaría fundamentalmente con que en este contexto, en las acciones alemanas, debemos tener en cuenta que Alemania es la tercera economía más grande del mundo, que tiene un tejido empresarial además prometedor. También hablábamos del crecimiento de beneficios esperado, que bueno, pues que sorprende y es destacable, que está a la par o incluso superior al de otros países con unas valoraciones por debajo, como veíamos. Ofrece una diversificación que creemos potencial para los inversores, lo que va también a favorecer la demanda de renta variable alemana. Y bueno, pues en Fidelity contamos con los recursos. Contamos con los recursos en materia de análisis y contamos con carteras que están dirigidas directamente, que están invertidas en el mercado alemán. En las siguientes diapositivas, y me quedan apenas
5 diapositivas para terminar la presentación, quería ahondar un poquito más sobre las estrategias que tenemos, las carteras que tenemos en renta variable alemana en Fidelity. Y bueno, pues nosotros, ¿cómo lo enfocamos? Es desde una manera muy clara, siempre desde un enfoque bottom-up, basándonos en el calado, en esas oportunidades que identifican nuestro equipo de analistas. Y cuando hablamos de Alemania y de las capacidades en Alemania, tenemos un enfoque muy claro y nos basamos en la calidad y en el crecimiento. Para nosotros la base está en invertir en esas empresas alemanas de alta calidad con modelos de negocio interesantes, márgenes sólidos y una asignación de capital que creemos que consideremos adecuada. Todo esto sin perder de vista que las valoraciones importan y donde además la máxima también consiste en evitar los perdedores. Es clave identificar a los ganadores en la renta variable alemana, pero también el hecho de evitar los perdedores aquí, para nosotros, suponen un punto más. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, una más aquí, vamos a andar en ese enfoque de la calidad y de potencial de crecimiento, que es para nosotros lo que creemos que lleva a conseguir esos rendimientos mejores en el largo plazo. Y aquí venimos con un ejemplo real, que lo tenemos además en nuestras carteras, una empresa de calidad, MTU, que es una empresa de mantenimiento de motores de aviones. Una empresa altamente consolidada en el sector, pocos actores además sobre el terreno, con unas sólidas perspectivas de crecimiento gracias a la fuerte demanda y mucho poder de fijación de precios, que nos gusta. Y bueno, pues de hecho lo podemos ver como en el gráfico, analizamos que es en ese periodo de 2014-2024, pues no, pues una compañía que en bolsa ha conseguido batir al índice, incluso teniendo en cuenta que, bueno, pues que fueron una de las grandes perjudicadas o de las grandes afectadas con el COVID en 2020. Y una empresa que nos ofrece unas perspectivas para 2030 y 2035 favorables, una empresa bien consolidada, como decíamos, con sólidas perspectivas de crecimiento, valoraciones razonables, un buen ejemplo para nosotros de este tipo de negocios que nos gustan y que le damos cabida en nuestras carteras. Si vamos una diapositiva más, aquí nos centramos en los perdedores. En evitar para nosotros los perdedores en el mercado alemán resulta crucial. Y además esto es un factor que debemos tener en cuenta que la gestión pasiva no tiene en cuenta. Por tanto, aquí podemos sumar un punto más y creemos que es clave cuando hablamos de gestión activa en Fidelity. Y bueno, pues lo podéis ver, como además es un hecho que el peso en los índices, pues si nos fijamos en jugadores como Bayer, el peso en los índices ha venido cambiando desde 2014. Hablando en este caso concreto, bueno, pues fijándonos en que pasaba de ser una historia de éxito hasta 2015, bueno, pues un ejemplo de una compañía que ha ido perdiendo valor para el accionista, con un endeudamiento creciente, lo que no cabe duda que se ha reflejado en su cotización y, por tanto, también en el peso en el índice. Bueno, BASF, por ejemplo, sería también otra de los ejemplos de compañías que han tenido que afrontar desafíos estructurales y que se ha visto también impactado por ellos. Y termino rápidamente en la siguiente diapositiva, pues un poco dándos una perspectiva de lo que son nuestras capacidades, porque sí que creemos que Fidelity contamos con una capacidad de análisis diferencial, tenemos unas capacidades que realmente marcan la diferencia. Contamos con una plataforma muy amplia de analistas que nos hacen llegar a esas oportunidades, identificar esas oportunidades, que nos permite también tener una visión muy 360, porque no solo del lado de la compañía, pero también es clave analizar los competidores, los proveedores, los clientes con los que tienen relaciones estas compañías. Para nosotros es clave. Y esto, pues para nosotros en Fidelity nos permite potenciar al máximo ese binomio rentabilidad de riesgo, lo que nos lleva, y como podéis ver en la siguiente diapositiva, a tener unos resultados con los que en nuestras carteras de renta variable alemana conseguimos batir a los índices y bueno, pues donde además queremos hacer hincapié en que la gestión activa prevalece frente a los ETFs que replican a los índices, en este caso el alemán, de manera pues fehaciente. Y por último, y termino con esta diapositiva,
con un resumen de nuestra tesis de inversión en Alemania, porque bueno, pues al final esas perspectivas en una Alemania que está mejorando. Hablamos de un punto de inflexión desde 2025, con ese nuevo gobierno que ha tomado medidas, pero con un entorno global que sigue siendo volátil y complejo. Y en estos entornos, bueno, pues siempre es clave identificar esas oportunidades de inversión, es clave para Fidelity que seamos disciplinados, es clave también para nosotros en Fidelity invertir en nombres de alta calidad y bueno, pues no cabe duda que siguiendo estas directrices lo que queremos es ofrecer unos buenos rendimientos para los inversores. Y esto sería todo por mi lado. Pues muchísimas gracias y gracias a las tres además, porque siendo tres, pues hemos sido muy respetuosos en tiempo. Nos quedarían 5 minutillos por cumplir exactamente hasta las 7. No sé si, Samuel, ¿hay alguna pregunta por parte de los asistentes? Si la hay, ¿nos la quieres hacer llegar? Hola, Victoria. Sí, vamos rapidísimo. Si quieres te digo una pregunta. La primera, ¿qué pensamos más concretamente de China e India? Yo creo que lo has comentado, Pilar, pero igual puedes completarlo un poquito. Sí, muy rápido. A mí me gusta pensar en China e India como un poco dos caras de la misma moneda, o porque son un poco historias opuestas. O sea, en China tienes una macro difícil, pero una micro interesante. En India la macro es casi perfecta, población joven, pirámide poblacional positiva, una historia de crecimiento de la clase media muy sostenido. Lo que pasa es que a nivel micro hemos visto menos oportunidades, pero nos gustan las dos y creemos que en las dos podemos encontrar opciones interesantes. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es si se puede hablar de burbuja en el sector tecnológico en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Loreto? Muy buena pregunta. Aquí realmente no hay un consenso. Nosotros, la única manera bueno, de atajar este tema, ¿no? Porque hemos visto valoraciones en máximos históricos, es siendo muy cautos, ¿no? Con una estrategia de valoración muy disciplinada y lo que siempre se dice, pero es la verdad, al final identificar, gracias a la gestión activa, dentro de esta burbuja, entre comillas, que ya te digo que no hay consenso, a los ganadores dentro de un mismo sector y a los perdedores, ¿no? Perfecto. Otro cliente pregunta el nombre del fondo del que has hablado, Amundi Iberia. Eh, Sí, sí, mm, perdona, Vicky. sí. Si puede el cliente, nos puede mandar un correo, se lo respondemos inmediatamente y le hacemos referencia al fondo en concreto del que estamos hablando, y le ayudamos además a localizarlo dentro de la lista destacada de nuestros expertos. Entonces, si nos manda ahora mismo un correo electrónico a la dirección, recuérdaselo a Samuel, ahora mismo le Sí, contestamos y le podemos mandar ayuda, información y ayuda toda la arroba, documentación. ayuda@selbank.es, ahí nos pueden dirigir. Y en unos minutos se lo mandamos toda la información. Perfecto. Y la última pregunta, si quieres, ya para apurar los últimos 2 minutos. Nos dicen, después de las subidas que ha tenido Alemania, ¿ves todavía recorrido? Este yo creo que es más bien para Silvia. Sí, pues muchísimas gracias por la pregunta. La verdad que para nosotros sin duda, pasando porque la clave para este 2026 creemos que se basa en la diversificación. Debemos tener carteras bien diversificadas que nos permitan amortiguar la volatilidad que venga por la incertidumbre, las diferentes incertidumbres que se puedan acontecer a lo largo del año, y buscando esa diversificación que creemos la máxima, tener una línea dedicada a la renta variable americana, alemana, perdonad, en este caso para nosotros sería interesante. Cuando hablamos de renta variable alemana, siempre priorizando la calidad y, como os comentaba, dentro de la región, dentro del país, ya no solo va de identificar a esos ganadores,
que nos vayan a acompañar en las subidas, pero también el poder contar con una casa como en Fidelity, con una capacidad de análisis tan destacada que nos permita identificar a los perdedores dentro de Alemania, creemos que es totalmente clave y nos va a llevar a tener todavía unos rendimientos positivos a futuro, a pesar de las subidas del mercado en los últimos meses. Perfecto, pues muchísimas gracias por vuestra conferencia, por vuestros comentarios y las respuestas a los clientes. Pues si no hay más preguntas, entonces, las 7 en punto, hemos sido súper rigurosos en tiempo. Agradecer muchísimo a las 3 vuestra participación. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y seguro que a lo largo de 2026 volvemos a hablar para tratar de estos temas o de otras temáticas que sean interesantes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.